en la mañana de hoy. Vamos a conversar con ella aquí en Noticias 180 Minutos sobre la situación que se está registrando en Darién en este momento. Y sí, me gustaría, para comenzar, conocer un poco su opinión en relación a esto que se está dando y cuál cree usted que es la raíz de todo este tema. Bienvenida. Buenos días, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Les habla Bianca Murán, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores. Darienita por adopción, soy exportadora de teca y tenemos una planta procesadora en Cañita de Chepo. Detrás de nosotros hay 40.000 hectáreas de plantaciones de teca, lo que lo hacen el cultivo más extenso del país. Bueno, el origen de esto es una frustración acumulada por décadas, o sea, pese a que Darién es un área de gran producción de ganado, de arroz, de madera, pues, y contribuimos a la economía del país grandemente, somos un área grande que ha sido olvidada. O sea, el Bahiano da electricidad, el Bahiano genera agua y nosotros no tenemos agua ni tenemos electricidad la mayoría del tiempo. Entonces, eso va generando frustraciones dentro de la gente. Pero eso no nos quita nuestras ganas de echar para adelante el país, Álvaro. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos hacer como país. O sea, aquí ya pasamos el tiempo de que yo te voy a echar la culpa a ti y tú eres responsable. Aquí lo que tenemos es que buscar soluciones. ¿Y quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son las víctimas de toda esta situación? Son los niños. O sea, en la semana pasada salió un informe del sexenio perdido, de todo lo que han perdido en educación los chiquillos. Entonces, cuando tú vas a ver los informes de Naciones Unidas de cómo es la cara de un pobre en Panamá, es una mamá adolescente indígena. Esa es la cara del pobre en Panamá. Entonces, si tú ves los dos lugares que tenemos polarizados, son lugares donde hay una alta población de pueblos originarios que corresponden a una mano de obra que no ha sido capacitada del todo, que tiene grandes carencias, pero que también son panameños. Entonces tenemos que tener empatía, pero también tenemos que ser realistas. Cerrar las calles no es la solución de nada. O sea, nosotros estamos en dos polos opuestos donde el resto del país, mal que bien, no se ven afectados. A nadie le importa en la ciudad si en Darién o en Arimay abren o cierran. Eso a quien perjudicó que tiraran abajo 21 torres de celular, que tiraran abajo postes de electricidad. ¿A quién perjudicó? En la ciudad no se fue la luz. Todos los que tenían una refrigeradora en Arimay perdieron su comida. Todos los que estaban ahí en el lado de Santa Fe se les pudrieron. Todas las fondas tuvieron que botar todas sus cosas. El hecho de que nosotros no podamos recibir visitas dentro de las plantaciones, que tengamos problemas para cruzar, eso lo que hace es que el comercio merma, el aprovisionamiento de combustible, de gas, se hace con miedo. Entonces, todos tenemos derecho a querer un mejor Panamá y cerrando las calles no se logra. Ok, para los que piensan que el problema de Arimay es el problema de Bocas o es el problema de la comarca Nove Buglé, ¿qué tienes que decirnos al respecto, Bianca? Bueno, son situaciones totalmente diferentes. Estamos hablando de que en Bocas el extinto, porque hay que reconocer que la empresa ya dijo que se fue de Panamá, el extinto sindicato de las bananeras, estamos hablando de un cultivo extensivo bajo un régimen de un sindicato con una ley especial. En Arimay tenemos un grave problema social porque tenemos una gran población que en los últimos años vivió del negocio de los migrantes. Los niños dejaron la escuela y el gobierno les dio la espalda. Entonces, tenían todo un negocio montado del movimiento de los migrantes y de eso vivían. Ahora se cerraron las fronteras y tienes una gran población joven que ni estudia ni trabaja y que no tienen oportunidades de salir adelante. Entonces, esta frustración, porque ellos se sienten reprimidos,
y los enfrentamientos se dan porque hay mucha gente molesta, hay mucha gente harta y eso no resuelve. Mucha gente reprimida, mucha gente harta. Esta es una comunidad que yo no la había visto protestando como la estamos viendo en el día de hoy. ¿Y dónde está específicamente ubicada esta comunidad para los que necesitan una especie de relación geográfica y no conocen Darién? Ok, bueno, tú sabes que la mayoría de la gente piensa que Darién es después del Bayano, que literalmente debería ser así, porque después del Bayano es que cambia. Primero viene la comarca de Maduandí, que es una comarca cuna, y después de eso empieza el sector de plantaciones comerciales. Cuando pasas, vamos a decir, por ejemplo, la carretera de Darién, que está en licitación, es una carretera pésima. O sea, es una cosa, no te puedo explicar. O sea, todos los días tienen que regar agua para bajar la cantidad de polvo, aunque llueva. Arimae está al frente de Santa Fe de Darién. Estamos hablando que del Bayano para allá, en el estado actual de la carretera, te puede demorar 1 hora y media más, Álvaro. Arimae está pegado a la Interamericana para poder tener acceso a luz, pues carreteras de tierra, son carreteras de tierra y ahí viven la mayoría son indígenas de todo, o sea, no es una comunidad que es de los gunas, no, ahí es una comunidad de pueblos originarios trabajadores. Ahí hay muchos chavas que vienen de Chiriquí para trabajar dentro de las plantaciones y que trabajan dentro del tema forestal. Muchos de ellos son nuestros trabajadores, pero obvio que los que trabajan con nosotros vienen a trabajar. Y te voy a decir algo, Álvaro. A mí, después del COVID, a mí me hicieron como una auditoría por parte de la OIT para preguntarme, más que todo ellos estaban investigando por qué alrededor de donde nosotros estamos los niños no habían abandonado el colegio, ¿ok? Entonces fueron revisando a toda la gente que tenía negocios en el área para preguntarle por qué los niños no habían dejado el colegio. Y ellos, cuando me entrevistaron a mí, me preguntaron que si yo les pagaba a mis empleados porque sus hijos fueran a la escuela. Porque eso es lo que hacen muchas empresas en Chiriquí, que les dan bonos a los trabajadores si los niños presentan el boletín o les ponen las maestras adentro de la finca. Entonces yo le dije, no, yo no hago nada de eso. Entonces, después era como una trabajadora social, especialista en este tipo de casos, y al final la conclusión, Álvaro, es que los papás, todos quieren darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Entonces, como mis trabajadores trabajan de manera formal los 15 y los 30, ellos no tienen miedo de dónde va a venir su siguiente plato de comida, porque ellos tienen su salario garantizado, porque ellos tienen un trabajo formal. Y eso hace que sus niños se mantengan en la escuela y que puedan ir a la universidad, porque ninguno de mis trabajadores, si tú les preguntas qué quieren que sus hijos hagan, todos dicen, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, yo quiero que mi hijo aprenda que sea técnico, yo quiero que mi hijo aprenda soldadura. O sea, todos quieren más de lo que sus hijos, de lo que ellos pudieron recibir en educación. Conversando, Rolando, adelante. Sí, buenos días, señora Morán. Mire, yo sigo en redes a personas que viven en Darién y se quejan, llevan años quejándose de la red vial en esta provincia. Y efectivamente coincido con usted, es un nuevo foco emergente de desarrollo del país, pero al igual que usted, yo siento que los servicios públicos no están llegando a la provincia. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, si bien es cierto que los cierres
de calles es una alternativa, digamos, extremista desde el punto de vista social, pero también es la manera de llamar la atención. Entonces, hay allí un choque que produce daño a ambas partes, tanto al gobierno como al país, y localmente las repercusiones son mayores. Entonces, yo quisiera conocer su opinión sobre lo que se debe hacer con estas comunidades o con las personas que están protestando por esta falta de servicios, por esta falta de atención, y lo que debe hacer el gobierno. ¿Qué cree usted que sería una salida para todos en la que por lo menos se hable? Bueno, parte por parte. Primero, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Ok? Nosotros tenemos en Chepo y Darién, porque acuérdate que Chepo es hasta el letrerito todo donde dice bienvenidos a Darién, que es bien lejos, ¿ok? Estamos hablando de que eso es una hora, es del Bahiano allá, en Agua Fría es prácticamente 1 hora y 15, ¿ok? O sea, Chepo es bien lejos. Entonces, nosotros tenemos autoridades en Chepo y Darién, electas y cobrando. Tenemos legisladores, tenemos representantes, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores y tenemos una planilla gigantesca. Entonces, esas son las autoridades a las que hay que exigirle. Por otro lado, el tema de los servicios públicos. Nosotros tenemos que poner a las autoridades a trabajar en eso. No puede ser que se nos vaya la luz 6 horas, pero también hay que ser conscientes de que como estamos tan lejos, el llevarnos todos los servicios es muy costoso. Entonces uno tiene que ser consciente. Como si tú sabes que no hay masa crítica, porque nosotros no somos muchos allá, no es una población tan grande, no es muy grande y es dispersa, lo que hace muy costoso que te lleguen los servicios básicos, ¿ok? Con mucho trabajo te ponen las torres después de mucho pelear, porque no son rentables, porque estás lejísimo y la van a usar 4 gatos. Y adivina qué, tú tiras 21 torres abajo. Wow. En una operación que de salida no era rentable. La carretera es otra cosa. La carretera nosotros hemos participado activamente, pero nosotros como compañía privada, que somos una compañía pequeña, nada más nosotros manejamos 1.200 hectáreas de 40.000. Así de chiquita es mi compañía. Nosotros fuimos los únicos que fuimos a la discusión de la carretera. Todos los otros que fueron de discusión a la carretera estaban allí para alquilar su equipo rodante y ver cuánto les iban a pagar por Move Tosca. Entonces tenemos que cambiarnos el chip. O sea, tú quieres una carretera buena, tú tienes que participar. Todos los productores de arroz, todos los productores de ganado, todos los agricultores no participaron activamente. Entonces nosotros somos el resultado de nuestra propia dejadez. Nosotros tenemos que participar activamente. Bianca, no cerrando las calles. El fin de semana tuve la oportunidad de conversar con un político darienita y me hablaba de una realidad que quizás muchos no habíamos entendido. Me decía, durante años, cuando se empezó a dar este tema migratorio, muchos darienitas lograron hacer negocio precisamente a costa de la cantidad de gente que se movía en el área de Darién. Así me decía este político. Lograron acumular cierto grado de riqueza e incluso vivir bien, porque había mucho movimiento y se vendía de todo, hasta los minutos de celular te los vendían. Y entonces eso ahora ha mermado, ahora ya no hay ese flujo de migrantes por el área, por todo lo que ha pasado. Y no es que yo esté diciendo que eso sea bueno o sea malo, estoy contando lo que me dijo este político darienita, y que esto pudiera también ser un detonante para que Darién esté hoy, parte de Darién esté hoy en las calles. Es correcto.
Pues era el ingreso de mucha gente alrededor de los migrantes. O sea, los migrantes necesitaban dónde quedarse, dónde comer, lo del minuto del celular, dónde recibir su plata de su familia, y vivían de eso, de mover migrantes. Entonces, que la naturaleza del negocio era un negocio ilegal, bueno, así fue y así vivieron de eso después del COVID. Porque no hubo ningún plan para el manejo correcto de la situación migratoria en Darién. Y eso venía desde, o sea, se hizo después del COVID, se hizo mucho más evidente, pero eso ya venía en menor cantidad desde antes. Y todo el mundo miraba para otro lado porque estamos lejos y nadie nos ve. Mira tú, Rolando. Bueno, es que la situación en Darién pareciera que está empeorando, o sea, es un nuevo foco de protesta y esto está afectando no solamente a los habitantes del Darién, sino que nos está afectando ya a todos, porque cada vez se suman más y más, y como tú bien decías al principio del programa, esto refleja un descontento generalizado, no con el sistema, sino con quienes están al frente del sistema. Entonces, como bien también decía la señora Frida Morán, veo que las autoridades en el interior, sobre todo, están supeditadas a lo que diga la capital. Entonces, esa descentralización de la que tanto se habla no está llegando como uno debería pensar que las comunidades están tomando el control de sus propios destinos. Aquí hay una fuerte deficiencia. Está afectando ya. Mira, es la primera vez que yo veo que Darién se vuelve tan agresiva en estos temas. Antes estaban las protestas, cerraban de vez en cuando calles, precisamente por el estado de las calles y carreteras, pero ahora vemos una escalada. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar sobre lo que está pasando en todo el país, porque esto, lejos de mejorar la situación, tiende a empeorarla. Yo creo que la responsabilidad ahora está en manos del gobierno, porque esto está escalando a niveles que no hemos visto en el pasado. Ya es bastante lo que tenemos con los docentes y ahora vemos lo que está pasando con otras comunidades. Ahí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Los cierres son un montón de cierres y los que están cerrando son 5 personas en cada cierre. La mayoría de la gente en Narimay no participa de esto. La mayoría de la gente en Narimay es gente trabajadora que lo que está es molesta porque después de mucho tiempo que les pusieron y tienen acceso a la luz y que tienen celulares y que están perdiendo sus citas médicas y que los chiquillos no van a la escuela. Entonces, o sea, no es así. No es que el pueblo de Narimay está en contra del gobierno, porque esa no es la situación. La situación es que tenemos un grupo de jóvenes, porque son jóvenes los que participan en esos enfrentamientos en la calle. Pero no es que el pueblo de Narimay está, ni que el pueblo de Darién está, no, porque eso no es así, Rolando. Entonces hay que ser muy claro que nosotros no tenemos... Lo que quiero decir es que estas cosas empiezan así, pero no sabemos dónde terminan. El tema con esto es que estos son focos, y si bien son focos muy específicos, puede que haya más descontento porque existe el descontento allá en Darién, y no solamente en Darién, sino en comunidades que están tan cerca de la capital, por problemas que llevan años sin resolverse, años y años y años. Entonces esto llama a la gente a este tipo de acciones. O sea, yo estoy consciente de que la gente no quiere esto. Fíjense que todo el mundo está en contra de estos cierres. Pero lo que está ocurriendo es precisamente que se están cerrando calles. No se sumará todo el mundo, pero están ocurriendo. Y eso afecta a todo el país. Estas situaciones hay que verlas desde el principio. Pero es que el principio de los cierres no es hoy.
El principio de los cierres viene porque hay frustraciones acumuladas. Claro. Sí, Entonces, este gobierno no pudo patear la pelota más adelante, indistintamente de quién hubiera ganado las elecciones. así Le es. tocaba lo de la mina porque el gobierno anterior lo pateó. Le tocaba lo del seguro social porque 4 gobiernos antes venían pateando la pelota. Le tocaba ahora lo del Río Indio porque eso tiene 30 años en el tapete y no se había discutido. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa viene por ahí? Bueno, ahora se acumula el asunto de la mina, El que agua. también tiene El agua. Aprovecho que tengo espacio y que tengo público. El del 26 al 28 de junio tenemos el foro del agua. Por favor, a los estudiantes, regístrense. Aprendan de otros, vamos a tener expositores internacionales para aprender a apreciar el uso del recurso hídrico y es en el ITSE, son 3 días y el sábado vayan con sus familias, por favor, opinen, aprendan, edúquense porque nosotros vivimos del agua, el canal vive del agua. No, el canal no genera si nosotros no tenemos agua, entonces tenemos que aprender a tratarla como nuestro recurso más preciado. Bianca, ¿crees en la necesidad de sentarnos, a hablar, a escucharnos, a conversar para ver cuáles son las cosas que nos unen y cuáles son las cosas que nos separan y buscarle solución a los problemas? Definitivamente, aquí hay que agarrar a un poco de gente y ponerles las camisas al hermanito. Cuando tú te agarrabas a puñete con tu hermanito, te metían a los 2 en un solo suéter ahí hasta que te arreglabas. O sea, nosotros no somos un pueblo peleón. Eso no nos caracteriza. Entonces, nosotros somos gente que mira, siempre me decían los empresarios de Zona Libre, ellos decían siempre que Panamá era como un corcho y que siempre salía flotando. Entonces, no es el mismo escenario. Vamos a tener que poner y deponer. O sea, tenemos que llegar a un happy medium, Álvaro. O sea, esto no va a ser lo que nos favorezca a todos. Tenemos que buscar el bien de la gran mayoría de los panameños. Los niños, eso es lo más preocupante, que los niños no están recibiendo educación y ellos son los que nos van a reemplazar, porque aquí todo el mundo tiene pelo blanco. Entonces, ¿cómo te van a reemplazar en un mundo que cada vez es más competitivo si no tienen acceso a la educación? Eso no puede continuar. Ya perdimos 6 años de educación, está medido. Si quieren ahora yo les mando el estudio, porque lo estuvieron circulando. Yo me quedé aterrorizada con las cifras. Un pueblo que no tiene educación no progresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Les quitamos más días de escuela. No puede ser. O sea, la educación no puede sacrificarse. Nos tenemos que sentar a hablar y tenemos que ir con una mente abierta. No puede ser que si yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, entonces yo me paro en la mesa. Así no funcionan las negociaciones, así no funciona un acuerdo. O sea, nosotros tenemos que buscar lo mejor para Panamá y tienen que pensar en el país. Todos tenemos que pensar en el bien del país y en el futuro de nuestras nuevas generaciones. Bueno, gracias Bianca Frieda Morán por estar con nosotros en la mañana de hoy, hablando sobre la situación exclusivamente de Darién, las protestas que se han registrado, qué es lo que está pasando en esa región del país y propuestas de qué debemos hacer para atender los problemas de esa provincia. Gracias, que tenga excelente día. Hasta luego. Gracias. Bien, por acá Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industria.